directamente, lo tienen que resolver, porque la ley establece que cuando se trata de un asunto de trascendencia e importancia, es el Pleno el que lo tiene que ver. De manera que yo espero que no claudique la Suprema Corte de Justicia, porque sería lo último que nos queda. Si la Suprema Corte no analiza ese proceso violatorio, lo tenemos plenamente demostrado, ¿verdad? Si la Suprema Corte no analiza ese procedimiento, tendríamos a este Congreso, al Poder Legislativo, sin control constitucional. Y si no tiene control constitucional un órgano del Estado, estamos viviendo la dictadura. Porque ya estamos viendo, y por eso es muy importante señalar una y otra vez las violaciones que se cometen, ¿verdad? Cómo se cometieron en la reforma constitucional, ¿verdad? Si no, repito, lo toma el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que ahí está, logramos llegar hasta ahí, y se sientan los 11 ministros ante el público de México en el canal judicial y le explican a los mexicanos si es posible que el Poder Legislativo esté exento de un control de constitucionalidad, ¿verdad? Que lo hagan ellos y que voten. Y que digan que el Congreso no está obligado a respetar la Constitución y las leyes. Que lo digan, pero que lo digan, ¿eh? Que no me lo devuelvan a un tribunal colegiado otra vez, ¿verdad? Porque ahí está en sus manos. Es tan importante esto que si el Congreso no tiene control, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hoy. Con todo respeto, porque se me ha reclamado cierto tono de indignación. Con todo respeto, cuando les reclamamos, y aquí está el señor presidente de la Comisión de Energía, bueno, debidamente arropado por sus compañeros, dice, ¿no les gusta? ¿No les gusta? Pues demándenos, dice Penchina. Bueno, no se le puede demandar más que a la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo quiero que me escuchen, porque aquí estamos hoy en el Senado de la República y en esta tribuna digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que abocarse al conocimiento de este tema y tenemos todas las pruebas de que hubo una violación procesal, como la hay ahorita. Porque si no, ¿qué tal si al señor Penchina y asociados se les ocurre, pues si ya acabaron con la no reelección, pues ¿por qué no la no reelección, la reelección del presidente de la República? Si está transformando a México, y si no tiene el control de constitucionalidad puede hacer eso y más. Y en este país no puede permitirse que ningún órgano del Estado esté ausente de control de constitucionalidad. Por eso, señores ministros, el canal del Congreso es un buen conducto, no pueden dejar de pronunciarse. Hay ministros, sé, en los antecedentes, aquí está el senador Camacho que ganó un caso similar por procedimiento. Yo sé que hay algunos ministros que dicen que el amparo no sirve para eso, ¿verdad? Y que dicen que tenemos razón quienes pensamos que el Congreso tiene que estar controlado por la constitucionalidad, si no, vamos a seguir viendo lo que vimos hoy. Demándenos, dicen, demándenos. Qué fácil. Vamos a ir a la Corte todo el tiempo, demándenos. La Suprema Corte tiene que oír lo que están diciendo, para que ponga orden y no vivamos en un Estado que ya no es un Estado de derecho, sino una dictadura en donde el Poder Ejecutivo se ha apoderado del Poder Legislativo y aquí votan en la más absoluta inconsciencia porque lo ordena el presidente Peña Nieto. Eso es lo que está ocurriendo. De manera que esperemos que la Suprema Corte cumpla con su responsabilidad. Se gane o se pierda, son 11, pero que los veamos asumiendo uno por uno su responsabilidad, para eso están ahí. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que resolver
cómo esta reforma constitucional fue absolutamente violatoria y por tanto no debe existir, no nació esa reforma constitucional abyecta contra los intereses de la nación. Aquí tengo el proyecto de dictamen. Así como el proyecto de dictamen de la constitucional no se hizo en comisiones, llegó hasta tarde. Igual, este tampoco se hizo en comisiones. Primera violación. ¿Qué pueden seguir haciendo eso? Pueden seguir trayendo dictámenes. Luego salieron con que había habido 81 reformas en el dictamen de las comisiones que nunca se reunieron. Bueno, es un engaño tras otro. El adendum de esta ocasión, siguiendo las mismas prácticas, el adendum nos metió 81 cambios que hay que revisarlos rápidamente porque ya vamos a empezar a discutir. 81. Bueno, este dictamen, si lo leemos con cuidado, y ojalá los senadores todos lo leyeran, porque tienen que llevarse su tiempo, leer la iniciativa, leer los cambios y leer lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí, lo decía yo ayer, es a favor de las empresas transnacionales extranjeras. Y mienten una y otra vez cuando dicen que van a fortalecer a Pemex. Aquí es el señor secretario general del sindicato, señor secretario, le van a acabar a Pemex, Empezando porque usted sabe, porque ya lo leyó, que los trabajadores de Pemex van a perder sus prerrogativas porque ya no van a estar regulados por el artículo 127 de la Constitución, van a estar regulados por el derecho privado. Y se dice, vamos a respetar los derechos de los trabajadores. Sí, pero de acuerdo con la ley que van a imponer. Pemex se privatiza. Una brutal mentira de Peña Nieto y todos los demás que dicen, aquí lo hemos oído, se fortalece Pemex. Mienten. Bueno, pero con una desvergüenza infinita. Pemex se reduce a una empresa privada. Y así lo dice la iniciativa, dice, el gran reto que tenemos es pasar a Pemex, que es una empresa pública, a que esté regida por el derecho privado. Y eso no es privatización. Bueno, ¿verdad? Y luego, cuando ya es una empresa privatizada, ¿verdad? Los trabajadores son privados. Que lo oigan los trabajadores petroleros. Van a ser privados de su empleo y van a recibir otro precario manejado por el derecho privado. Igualito es la CFE, igualito. Es una empresa productiva del Estado privatizada. Aquí podríamos ver algunas cosas que son realmente grotescas. Ha sido una palabra hoy muy usada, grotesco. Mienten que van a fortalecer a Pemex, lo van a desaparecer. Se establece un régimen de asignaciones, para empezar. Asignaciones. Es decir, a Pemex le van a dar asignaciones a los extranjeros contratos. Por cierto, sus contratos nunca quedan definidos. Este otro, más otros. Ni está definido cuándo van a tener que pagar los extranjeros y los van a someter como someten a todos esos instrumentos imperiales. Lo dejan libre. Bueno, las asignaciones es una vacilada totalmente. A Pemex le van a dar asignaciones. Y por aquí, la senadora Padierna, que es una señora muy estudiosa, hablaba de la ronda cero, ¿no? La ronda cero es una burla, es una invención panista por ahí en su iniciativa extranjerizadora que presentaron para ganarle en esa dudoso privilegio al PRI. Se lo ganaron, son más reaccionarios, son más rápidos que el PRI. Bueno, la asignación, ¿verdad?, en la ronda cero significa que pide Pemex y dice, yo quiero esto, ¿no? Ya la señora Padierna dijo lo que le quedó, ¿verdad?, y lo que ya no pidió. Pero lo que tenemos que ver es que lo que pidió no se lo van a dar. No,
No se lo van a dar porque la Secretaría de Energía es la que va a decidir si el Pemex tiene la capacidad financiera, si tiene la capacidad técnica para que haga lo que está pidiendo. Y como sabemos que han declarado 1000 veces que no tiene la capacidad técnica, cuando la ha tenido para lo que sea, Pemex fue un ejemplo mundial, una de las más grandes empresas de este país, creada por trabajadores además. Entonces le van a decir a Pemex en 180 días, que nunca cumplen los días, por supuesto, porque estamos en la ilegalidad. Le van a decir, sí, fíjate, sí que te vamos a dar esto, pero no, te vamos a dar hasta aquí. O sea, lo que pidieron, que es ya una restricción, todavía se va a restringir más. Pero hay otra cosa que es verdaderamente singular. Bueno, estamos fortaleciendo a Pemex, repiten como pericos aquí, perdón por la palabra, ya no vuelvo a usar más palabras, pericos es malo. Repiten con fidelidad los términos de la iniciativa. O como aquí nuestro compañero Chon, que es también muy alegre, nos leyó ayer un artículo que ya había salido en El Sol. Leyó, mira, lee esto, mi querido Chon. Se lee. Y aquí Laida Sansón se encontró, y ayer lo dijo, pero ya se había ido. Son senadores intermitentes, van y vienen. Que resultó que ahí tenemos la prueba, que es un texto que mandó Gamboa al Sol de México, pero con gran fidelidad lo leyeron. No se fortalece a Pemex, se le destruye. Por alusiones personales me puedes pedir, que la estaré esperando. La cuestión de la destrucción de Pemex es clarísima, Fíjense que ya tiene asignaciones, ya les reconoció el señor Caldwell, ya les reconoció lo que quiso, siempre y cuando tengan dinero. Pero usted sabe, señor senador, que el dinero es el presupuesto, y si no se lo dan, pues no lo va a hacer. Y como no quieren que viva Pemex, sino pues le van a decir, pues no tienes dinero, Pemex, estás muy amorado, no tienes tecnología. En cambio, qué bruto, la tecnología que compran las grandes empresas, eso sí vale. Entonces, esto de las asignaciones, ¿qué es? Aquí está en la página 6, se los recomiendo. Las asignaciones tampoco son definitivas, Las asignaciones van a poder, oigan ustedes la palabreja, migrar. Porque es el vocabulario buenísimo de cambiar todas las palabras para poder saltar todos los problemas de los léxicos. La Pemex va a poder migrar. ¿Qué es eso de migrar? Bueno, va a poderse convertir en socio de una privada, ¿no? Entonces, lo que le están dando a Pemex, vamos a ver que le respetan en toda esta cuestión de que si tiene dinero y que si les reconocen, les van a decir, ¿sabes qué? Pues no hay dinero, pero tienes la posibilidad de migrar, Pemex, aprovecha, mira. Entonces migrar quiere decir que se asocie con empresas privadas extranjeras. Es un privilegio y aquí se dice, es que le están permitiendo ser flexible, participar en el mercado, crecer. No es cierto, hasta lo que le van a reconocer, se lo van a quitar, porque no van a tener dinero, y entonces le van a decir, pues aquí está la Shell, son buenísimos socios, aquí está la British Petroleum, asóciate, Pemex. Esas son las asignaciones. Ya después veremos, porque se viene toda esta retahíla, la estructura de Pemex que le dan, porque eso lo vamos a ver después. Pero es una gran mentira de que a Pemex se le está fortaleciendo, se le va a liquidar, porque lo decía yo ayer, miren, todas las leyes estas, todas, no tienen más que un propósito con eufemismos y con su juego. Están hechas para darle a las transnacionales las garantías que requieren. Y también se les olvida, y aquí se les dice, y mantienen en secreto, porque seguramente tenían leído, el TLC es el que va a regir. Cuando sacaron de la Constitución
la exclusividad del Estado en materia energética de explotación, cometieron un agravio contra México. Brutal. Nada más eso, ¿eh? Porque al quitar la reserva de la Constitución, la energía entra al Tratado de Libre Comercio. Y entra al libre comercio. Y el libre comercio es lo que han impuesto los grandes grupos mundiales para servirse ellos. Entonces vamos a estar ya en el libre comercio. En consecuencia, ¿verdad?, Pemex tenía que achicarse, porque los señores de la doctrina neoliberal y todo esto dicen que la competencia, y aquí todos la repiten como loros, perdón, como fieles creyentes en su ideología. ¿Verdad? No hay competencia, hombre. Las empresas transnacionales actúan en razón del imperio, se los hemos dicho 1000 veces. Son oligopolios. No se pelean los ingleses con los americanos, hombre. ¿Cómo se van a pelear si son los que dominan el petróleo en el mundo? Entonces había que ser chiquita Pemex. Y también a la CFE, para que estén contentos. Miren, ustedes van a estar iguales, como si fueran iguales, un Pemex chiquito y la empresa más grande del mundo, que es ExxonMobil, que es lo que quieren, ¿verdad? Ya veremos después en los aspectos financieros para que vayamos mal. Contratos para exploración y extracción. Página 7. Fíjense que en la mayoría de las ocasiones habla nada más del sector privado, ¿eh? Vamos a ver contratos para el sector privado. No es cierto. Para las empresas transnacionales del imperio al que nos han sometido estos patriotas del PRI y del PAN. Con todo respeto se ha dicho. Contratos para exploración. Los contratos no están definidos. Ustedes saben que la Senador lucha Berna, por el petróleo... Senador, somos tolerantes, únicamente informarle que lleva el doble del tiempo permitido. A mí la palabra tolerante me parece ridícula, señor presidente. Sobre todo para quienes no respetan y nos traen aquí un galimatías para falsificar todo el debate. Voy a terminar porque habrá una tercera ronda, me imagino. Van a preguntar a este democrático mayoría si quieren, señores, levanten la mano, si quieren un tercer, porque imagínense, voy en la página 2. Ahora, me la voy a brincar, porque esto es muy importante. Me la voy a brincar y vamos a ir a un tema que es verdaderamente indignante para provocar el lenguaje que se me ha reconvenido aquí. Y esta parte es maravillosa. Ya la han mencionado, ¿eh? Yo quiero felicitar a los compañeros del PRD como Mayans, que hicieron una exposición, o Sánchez que hizo una exposición completa. Nada más que se echan todo el rollo de todas las maldades que hay aquí, y obviamente pues ya ni se acuerdan, además de que nadie las oye. Pero ya está dicho, miren, para poder satisfacer a las transnacionales, ¿no?, porque para eso es, destruyen la propiedad de este país. Si no solamente van a entrar esos monstruos, ¿verdad?, sino que van a destruir la propiedad de este país. Miren, con la marrullería que hicieron, porque todo ha sido con dolo, todo, de quitar de la Constitución este planteamiento de exclusividad, queda establecido, ¿verdad?, que la energía es estratégica. La palabra estratégica en la Constitución obedecía un modelo petrolero, decía es estratégica y por tanto debe corresponder al Estado exclusivamente explotar la electricidad del petróleo. Quitan eso y entonces ¿quiénes son los que son empresas estratégicas de este país? Los extranjeros. Y al establecer esa metamorfosis de la Constitución y transformar lo que era público y hacerlo privado, son empresas estratégicas, la ExxonMobil, la Shell, las que vengan aquí a explotar. Y por tanto todo es de orden público, lo que ellas quieran. Fíjense que es monstruosidad.
El orden público es público, ¿verdad? Pero le dan característica de orden público a todo lo que las empresas transnacionales quieran. Todo, todo es todo. Y en consecuencia, establecen que la propiedad en este país está sometida a lo que quieran y necesiten las empresas transnacionales que las conocemos bien, que llegarán con sus guardias para evitar la inseguridad que hay en este país, ¿verdad? Y entonces se permiten decir que es prioritario la explotación de energía, aunque sea privada, extranjera, prioritario, y debe de estar por encima de todo lo que hay en la superficie del suelo mexicano, todo. Y entonces vienen las servidumbres, que les llaman las servidumbres energéticas, y para el lenguaje. Las servidumbres energéticas las puede dictar una autoridad administrativa. Puede decir, aquí quiere la ExxonMobil un ducto, aquí quiere la tierra completa, ¿verdad? Entonces están sometidas todas las tierras de este país, todas, no nada más los de los débiles que no se pueden defender, que son los ejidatarios y los comunarios y los indígenas, esos ya se acabaron, y sabemos muy bien que estas reglas las aplican en Amazonia, en Perú. En Perú, ¿verdad?, el presidente anterior tuvo que matar indígenas porque no querían dar sus tierras a la explotación de las empresas extranjeras. Bueno, aquí ya está en la ley, en la Constitución, ¿verdad? Pero no solamente es que pase el ducto o que pase la línea eléctrica, no, dice para lo que se necesite, edificios, instalaciones, lo que quieran, así está esta ley. Están destruyendo la propiedad del país. Es una ley a favor de los extranjeros, es una ley inmunda, es una ley que hay que rechazar, es una ley que no puede permitirse poner en riesgo la propiedad de todos los mexicanos al servicio de las empresas extranjeras, y así lo dice esta ley, aquí está, ¿verdad? Y los panistas, el otro día salió el señor Vega, también tiene posibilidad para alusiones personales, señor Vega, ¿verdad? Ahí hizo una declaración que van a mediatizar esto con los indígenas y van a hacer que mejor pasen y que les den 2 veces. Ustedes conocen lo que es eso, hombre. Aquí en Puebla ya lo están, el gobernador de Puebla, que es un adelantado, es un progresista, ya está metido a la cárcel a todos los que se oponen a un ducto que ni se necesita, a un ducto de gas, ¿verdad? Ya están en la cárcel. Bueno, pues espérense a lo que van a hacer cuando llegue la Exxon. Y si yo necesito toda esta parte hay campechanos por aquí, ¿verdad? Bueno, van a ver lo que va a hacer Campeche, porque van a estar, a lo mejor hasta el edificio precioso ese que hizo un gran gasolinero en Campeche, en la calle más bonita, van a decir, yo necesito este edificio también, porque todo lo que necesiten, todo, ¿verdad?, tiene derecho, el Estado está obligado a concedérselo. Yo no sé cómo puede alguien apoyar esto, de veras. Solamente no leyendo, lo que es bastante frecuente. No, léanlo. Van a crear en este país, una insurrección absoluta. Van a obligar a que se defiendan los mexicanos de su propio presidente, de sus legisladores. Es una barbaridad, no tiene ninguna defensa. Los Pemex va a entregar los ductos, Pemex está obligado aquí, lo dice, a entregar rápidamente todo, ¿eh? Su conciencia, sus estudios, todo lo va a entregar, todo, ¿verdad? La verdad que esto es indignante. No lo pueden hacer, señor Vega, léala bien. No puede usted venir a decir, vamos a matizar, salió ahí en el periódico. Está muy consciente el señor Vega de que le van a robar a todos los indígenas, porque ahí sí llegan con 3 pesos, están muriendo de hambre por esta política neoliberal y van a vender lo que sea. Pero usted está preocupado por ese tema, ojalá mejor no lo apruebe, mejor vote en contra, así como el que está en contra del fracking, que voten en contra y que no se hagan alusiones personales también. La palabra Bueno, señores, me quedé en la página 5. Sí.
Claro que sí, señor. Si nos permite el tiempo aquí el señor presidente, gracias que ahora es más duro que en China. Senador Bartlett, ¿acepta usted la pregunta del Sí, senador acepto. Barbosa? Por favor, senador. El tema de las expropiaciones. Pero más fuerte, porque para nos que ampliara más el tema de las expropiaciones de tierras para beneficiar a las compañías. Usted que nos pudiera ampliar más la exposición. Senador Orihuela, su pregunta. voy a contestar una y luego Orihuela le va a contestar todas las que quiera. Bueno, van a ser muy inteligentes y profundas como lo esperamos. Primero, se establece un régimen de expropiación totalmente exorbitante. No nada más don Porfirio Díaz se queda corto. Ahí hablabas tú ¿te acuerdas de la Rosa Blanca? Igual, los roban, los matan, se apoderaron de todo el territorio nacional. Es la repetición. No solamente la servidumbre es de paso, es una servidumbre de entrega, y le llaman, porque son muy delicados, ocupación temporal, que es lo que le preocupa aquí al señor senador Vega, temporal, nada más 95 años, 150, ¿verdad? Pero además hay una política social, señor senador, hay una política social, lo dice también, debe de haber una atención a las zonas que van a ser dañadas, que son todas las zonas petroleras, más el norte de México con el fracking. Ya los tejanos ya están metidos. Entonces, esta es la destrucción de la propiedad, la total destrucción de la propiedad en este país al servicio de empresas transnacionales, una nueva ley de expropiación. No, aquí está ya. ¿Ya para qué quieren más? Ocupación temporal de las tierras, que lastiman al señor Vega y va a decir que sean nada más por 70 años. Va usted bajarle el número de años. Es absurdo y es contrario. ¿Cómo pueden legisladores mexicanos? Nosotros entendemos que la presidencia haya acordado, pero ustedes no, que yo sepa, los senadores del PRI y del PAN no acordaron con los Estados Unidos nada. Entonces demuestren que son legisladores y no fieles repetidores como el señor Ochón, que repite artículos del Sol de México, sesudos, por supuesto, grandes del Sol de México, bueno, Vázquez Raña, patriota. Claro, pero puede uno hablar de los amigos con toda franqueza, como hablo del señor Ochón. A ver, ¿qué pregunta me tienen? Por favor, senador Orihuela. Gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención la breve disertación del senador Bartlett y he escuchado varias veces en sus intervenciones el tema relativo a que hemos estado en este Senado haciendo uso de procedimientos ilegales y hoy planteaba que este caso está sometido a un amparo que la Suprema Junta debe resolver, que la Suprema Corte debe resolver. Supongo, senador Bartlett, que usted está pendiente de este asunto al que se refiere. Sí, señor, como usted La también. pregunta es si conoce usted esta resolución ¿Cuál de del ellas? Poder Judicial. Enséñeme, no me diga, léale, ¿de qué se trata? Pues se trata de que ¿Qué? declaran Ya la leyó bien. inexistente. A ver, Le leo. léala bien. Dice: léala la bien. segunda sala del Alto Tribunal estableció que las normas constitucionales no pueden ser sujetas a control de constitucionalidad mediante juicio de amparo, pues la Constitución constituye la fuente de todo el ordenamiento jurídico y, por tanto, sus normas deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Y luego el resolutivo dice: primero, es procedente y fundado el recurso de quien lo estableció, la Presidencia de la República. Segundo, se revoca el auto recurrido. Y tercero, se desecha la demanda. Supongo que usted conoce este resolutivo y supongo,
pues más bien yo pensaría que a lo mejor no lo conoce, porque yo no creo que usted pretenda engañar a este Senado de la República y a la opinión pública nacional con argumentos que obviamente están resueltos. Es la pregunta, señor presidente. ¿Me permite contestarle con la extensión que se merece el señor Chon? Bueno, pues me están haciendo preguntas. Y ahorita seguramente Vega me va a hacer otras. A ver, ya voy a contestar. Permítame, senador Bartlett. Claro. De las, Senador Pedraza, ahorita les voy a permítame. explicar porque la mensajería en este Senado es buenísima, ¿no? Acuérdense ustedes de la de Gobernación, que llegó la primera, luego llegó la segunda, luego la tercera y luego la cuarta resultó peor todavía. Bueno, porque llegaba hasta el secretario de Gobernación, que ya se hicieron wax ahí, sí, ya mejor no lo discuten, ¿no? Usted quedó en que iba a exigir y iban a presentar otra vez la petición, ¿eh? Señor presidente, usted que es muy eficiente, falta la petición. Ahí voy. No. Sí, claro, mándamela, eso me dará tiempo de leérsela completa. Pásamela. A ver. Eso, mi senador, firme. Apúrate, Senador porque si no Bartlett. estás haciendo tiempo y estás estorbando el proceso, ¿eh? Dame eso rápido. Son muy celosos del tiempo. Senador, le rogaría pudiera contestar la pregunta del senador Chong. Que leyera yo no sé qué cosa que ya se escamotearon por ahí. Bueno, no llegó, man. Pero decía yo que la mensajería es rapidísima. Un experto en derecho de amparo aparece rápidamente. Miren, yo tengo aquí. Ya la había presentado Penchina en el debate. Ya lo había presentado, no la otra, la anterior. Penchina en el debate tuvo la claridad, que le felicito, cuando leyó ahí una resolución de la Corte donde decía más o menos lo que le pasó a usted ahorita por abajo. No procede el amparo contra reformas constitucionales. Lo dijo cuando alguien le preguntó, oiga, ¿y la consulta va a funcionar en contra de la reforma constitucional energética? Y el señor Penchina sacó ese mismo amparo seguro, porque ha de estar retrasado, y dijo, no procede contra reformas. Pues que nosotros no somos tontos, dice, ya sabemos, aquí tenemos la respuesta a la consulta. Bueno, no me meto con la consulta porque es otro tema, pero le voy a contestar a usted. Mire, la demanda de amparo que presentamos fue admitida. Con gran sorpresa e indignación del presidente de la República, que mandó a su consejero jurídico a meter una queja. ¿Cómo que admitida? Admitida, ni modo, ¿eh? Admitida, y le voy a decir por qué, por un juez octavo de distrito, que dijo que de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, que establece toda una serie de garantías que antes no había. Tan es así que se han festejado, hace estos días estaban festejando la reforma del artículo 1 de la Constitución, está por encima de la ley de amparo. Y la ley de amparo establece mañosamente, ¿verdad?, que el amparo no procede, dice la ley de amparo nueva, la que aprobamos, no procede para reformas constitucionales. Sí, nada más que el artículo 1 de la Constitución consideró el juez octavo, le informo, que está por encima de la ley de amparo. Entonces, conforme al artículo 1 constitucional, recibe para darle paso a la demanda que está hecha no en contra del contenido de la Constitución, sino en contra del procedimiento que siguieron aquí, que violaron todo el procedimiento de la Constitución. Y eso que usted dice, no se ría porque, pero no la has leído, ve la fecha, no te dieron tiempo, hombre. Sí, hombre, pero te voy a explicar otra vez para que entiendas. Yo sé que eres agricultor, no jurisconsulto, pero el juez octavo
le ha dado una gran celeridad y hemos venido probando que los congresos de los estados, a petición del juez, porque todos los congresos de los estados contestaban que todo había sido perfectamente bien, que habían hecho tal y cual, entonces el juez les dice, no, ustedes tienen que decir, fíjense, qué oportunidad me da mi querido amigo Chon. Gracias. Los congresos de los estados, para que analice la Corte, tienen que decir cuándo fueron convocados, si fueron convocados en tiempo, si hubo quórum, si hicieron un dictamen, si ese dictamen... Gracias, señor senador. Muchas gracias. No, Orihuela está listo para cualquier cosa, saca de una chistera. Aquí tienen ustedes lo que me está... Muy bien, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Entonces el juez octavo exigió a los congresos que se dejen de historias y que contesten esto que no pueden contestar porque no hicieron lo que tenían que haber hecho. Y de acuerdo con los planteamientos que hace la Corte y de numerosas resoluciones, si no hay debate, si no hay discusión, si no hay dictámenes, no hay validez del proceso legislativo. Eso lo dice la Corte en numerosos resultados. Bueno, eso ya está avanzado. De repente, hace poco, no me acuerdo las fechas, el primer tribunal colegiado de este país, de circuito, toma una resolución y dice eso que usted leyó rápidamente o le platicaron, y dice: contra las reformas constitucionales no procede el amparo, porque las reformas son intocables. Lo que usted leyó más o menos son intocables, es la cúspide del derecho y no se puede amparar contra ellas. Sí. Y contesta todo esto y ordena al juez que deseche el amparo que había admitido. Bueno, pero presentamos una reclamación contra lo que dijo el juez, el magistrado, y se fue a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia, y por eso insisto hoy, y seguramente me están oyendo, cuando menos algún chícharo por ahí para que les platique, la Suprema Corte de Justicia, ¿saben qué hicieron? Tomaron, cuando presentaron nuestra reclamación, 100 y pico de hojas, así como se leen rápidamente los dictámenes aquí, 100. Y entonces la Suprema Corte se lo manda a una ministra, ¿no? Y la ministra toma 2 páginas de la resolución del tribunal y dice: no procede, tiene razón. No proceden reformas constitucionales, no procede amparo contra reformas constitucionales. Nada más que ni el señor, ni el tribunal atendió a la demanda, que es por el procedimiento, no por el contenido. Entonces ya tienen otra demanda. No estoy engañando a nadie. Yo también se la voy a dar, y seguramente con la velocidad que leyó usted esta, va a leer la otra también. Está ahorita en la Corte, por eso lo digo. Apelamos contra esa solución porque hay una posición de ir en contra de la Corte misma. Entonces, hoy está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus manos, repito, la obligación de que el Pleno públicamente el Pleno, los 11 ministros, den la cara a la Nación y digan si fue o no violado todo el procedimiento de la reforma constitucional energética, que es lo que tienen que discutir. Ha habido ocasiones en que se rechaza hasta eso, cuando todavía no estaba reformado el artículo 1. Pero yo quiero ver a los 11 ministros, a los 11, sesionar públicamente, porque están obligados a responder a nuestro escrito. Está perfectamente fundado. Hace unos días, o ayer o antier, estaban todos festejando en Ginebra incluso la reforma al artículo 1 constitucional que abre a una Suprema Corte antes cerrada,
¿verdad? Y que nos da derecho a ser escuchados, ¿verdad? Y a que se sienten ahí y lo discutan los 11 ministros de la Corte. Se los digo desde otro poder, en igualdad de condiciones. A la Suprema Corte de Justicia le toca, y ahí lo tienen, no engaño a nadie, ahí lo tienen, ¿verdad? Le toca decidir si puede un poder como es estar sin control constitucional. Y si declaran que el Congreso de la Unión no está sometido a un control de constitucionalidad, estarán afirmando que existe en este país una dictadura en contra de los intereses nacionales. Señor Vega, ¿ninguna pregunta, señor Vega? Senador, nada más le hago una atenta observación. Su intervención era por 10 minutos, lleva usted 35 minutos en el uso de la tribuna. Yo tengo que atender a todo el que me pregunte. Lo tengo que señalar, senador Isidro Pedraza y el senador Manuel Camacho. Me imagino que es una… Para que le pregunte al orador si me acepta una pregunta. Sí, lo acepta, lo ha dicho. Señor don Manuel, yo quisiera que en términos de lo que está usted explicando, pudiera puntualizar brevemente, como lo he hecho hasta esta mañana, lo que significa… ¿Pudiera puntualizar con brevedad, como lo he hecho esta mañana, lo que significa el fracking en ese proceso de extracción de gas en nuestro país? Los daños que implicaría este procedimiento. Bueno, el fracking es una práctica que, aunque haya dicho Lavalle y luego corrido que es una maravilla, está prohibido en muchas partes del mundo, en muchas partes. A quienes les gusta el cine, les recomiendo una película, ya no la Rosa Blanca, que también la deberían de ver, para que vean cómo proceden las transnacionales, sino otra que se llama La Tierra Prometida, reciente de lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos le han demandado a empresas por millones de millones, porque generan no solamente los temblores, sino como inyectan en la tierra, inyectan con agua, toneladas de agua cada pozo, pero con materiales químicos, con sustancias químicas dañinas, ¿verdad? Contaminan todos los mantos freáticos, de manera que está prohibido en muchos lados, es criminal, no se debe permitir. Por eso el señor senador Garacia, quien lo he visto defender este asunto, va a votar en contra. Va a votar en contra, como Vega va a votar en contra de que roben a los campesinos de este país, porque si no vamos a ver quién vota por el Partido Acción Nacional. De manera que sí es criminal. El senador Manuel Camacho, por favor, su pregunta. Sí, no es una pregunta, es una información complementaria, es para hechos. Perdón, entonces, gracias, senador Bartlett. Conviértela en pregunta y yo te contesto. No. Son muy rígidos aquí. A ver, hazme una pregunta, Manuel. No. Perdón, senador, estamos en otro momento procesal. Con mucho gusto ahorita le doy la palabra. Lo va a reconvertir en pregunta, déjalo. ¿Es una pregunta al senador Bartlett? Es sobre el mismo tema que está hablando. ¿Es una pregunta al senador Bartlett? No, es una aclaración. Entonces, permítame tantito, senador, si es tan amable. Senador Mayans. A ver, doctor Mayans. El orador, una pregunta. Sí, senador, Sí, claro. Adelante, senador Mayans. Pensé que iba a contestar el senador Penchina que sí. Senador Bartlett, créame que con la trayectoria que usted tiene, creo que es el senador con mayor calidad moral en este Senado. Exsecretario de Educación de nuestro país, exsecretario de Gobernación, de Educación, gobernador de Puebla, con una gran trayectoria en pro de nuestra patria, e hijo de un ilustre tabasqueño, exgobernador de mi estado, quien participó junto con el general Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera como fiscal de la nación. Para mí es un honor y un orgullo ser su compañero senador. Muchas gracias. Y quisiera su opinión respecto a qué piensa usted que puede pasar o cuál es su visión sobre los trabajadores de Petróleos Mexicanos
con todas estas reformas que se van dando. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Es que esta relación con Tabasco también es antigua. Los trabajadores de Pemex están a punto de ser transformados, los que queden, en trabajadores bajo las leyes privadas. Está perfectamente claro establecido en esta ley, en la ley que crea las dos empresas estas minimalistas, Pemex y CFE, para satisfacer a las empresas extranjeras. Los trabajadores van a ser masacrados, señor. Los van a dejar sin derechos. Van a convertirlos en lo que quieren los extranjeros, un Pemex chiquito. Y con eso van a destruir el conocimiento, el dominio de la explotación del petróleo, porque digan lo que quieran. Pese a todo, es una de las empresas más eficientes del mundo, con todos los ladrones que la han atacado desde arriba y en medio. O sea que los trabajadores petroleros y los trabajadores de la electricidad ya quedan sometidos a las orcas caudinas del neoliberalismo. Lo que le pediríamos aquí, que ya tenemos aquí a un senador compañero nuestro, pues que se los diga a los trabajadores de Pemex, porque si no se los dicen, con eso de las televisoras que no dicen nada, ¿verdad?, que es la verdad virtual, como aquí se decía, no lo saben, van a cambiar de régimen, y ese régimen les quita los derechos anteriores. Dice que se respetarán los derechos de los trabajadores petroleros de acuerdo con la ley. Bueno, pues de acuerdo con la ley es todo esto, ¿verdad? De acuerdo con la ley los van a transformar en trabajadores de una empresa cuasi privada. Por cierto, que es un modelo de la OSDE, ya lo veremos cuando discutamos la estructura de Pemex, ¿verdad? Es un modelo contrario a los intereses de los trabajadores, pero sin duda. Entonces yo diría que ya que pues las televisoras no se los van a informar, señor Romeo de Champs, compañero, dígaselos usted, como se los están diciendo a los campesinos, a los ejidatarios, a los indígenas, que los van a despojar, así van a despojar a los trabajadores de Pemex y de la CFE de sus derechos. Claro que sí, Pemex va a desaparecer, es lo que quieren, es lo que ordenan, ¿verdad? Es lo que ordenan las empresas que se han ya empezando a apoderar de este país. Salvemos a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de la CFE, es de lo mejor que tenemos en este país. Me refiero a los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, señores. Gracias por su tolerancia. Gracias, senador. Una gran disertación. Senador Camacho me ha pedido la palabra para hechos respecto a qué tema, senador. Le pregunto porque hay una lista de oradores inscritos. El tema que estaba tratando Manuel Bartlett es un tema de información. ¿Quiere que lo incorpore en contra del dictamen en lo general en la lista? Francamente creo que es preferible, es una intervención muy breve, porque si no se va a perder el hilo. ¿Desde su lugar? Desde aquí lo voy a hacer, sí. Por favor, senador. Simplemente para informarle al senador Chong y a este Senado que aparte del recurso que ha promovido el senador Bartlett y sobre el cual ya nos dio una explicación muy completa, existe otro recurso que iniciamos unos senadores y que es un recurso que impugna el proceso legislativo, que ignoró a los ciudadanos, es decir, el proceso legislativo que no tomó en cuenta en su momento la solicitud de consulta popular que hicimos un grupo de ciudadanos. Y quiero decir que esto se hizo cuando todavía no se había aprobado la norma y que no ha sido desechado en ninguna de las instancias del Poder Judicial. Pero esto nos lleva a un asunto de la mayor profundidad,
porque lo que estamos discutiendo aquí no nada más es el petróleo, es si hay o no hay Estado de Derecho en México. Y me parece que sí es un tema relevante, porque al final este debate va a llegar inevitablemente y afortunadamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a estar en una enorme dificultad, porque por un lado va a tener que respetar lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que es el paradigma que rige su actuación y que es el sustento de su prestigio político y de sustento profesional, al grado de que el premio que recibió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente por el respeto a los derechos humanos a partir de la aprobación del artículo 1 de la Constitución. Y entonces nosotros, por no haber resuelto adecuadamente los asuntos políticos, vamos a dejar a la Corte en una situación muy difícil. Me parece que es prematuro, Chon, sostener que estos asuntos ya están terminados. No están terminados. El nuestro está totalmente firme y al final la Corte se va a tener que pronunciar. Y si la Corte se pronuncia en contra del paradigma que es el que le da su prestigio, eso tendrá un alto costo por la legitimidad de las instituciones y del Estado de Derecho. Entonces, es un asunto que todavía va a caminar, que todavía falta, y creo que finalmente a lo que tenemos que atender ya no es nada más al tema del petróleo, con toda la complicación que tiene, no nada más al tema de la tierra al que hacía referencia Bartlett, que de veras es algo increíble que nosotros vayamos a aprobar, porque vamos a provocar violencia en el país, sino que además estamos ya discutiendo si en México hay o no hay Estado de Derecho, si hay o no hay democracia. ¿Por qué? Porque no puede haber Estado de Derecho donde no hay dos características fundamentales: separación de poderes y respeto a los derechos humanos. Gracias. Muy bien, gracias, senador. Y aguardaremos los procesos de cada poder debidamente. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Armando Ríos Peter, quien veo que no está en este pleno. Lo anuncio porque era el orden adecuado. Esperaremos más tarde a que regrese. ¿Dónde está? Entonces le damos 10 minutos para que virtualmente hable, ¿o qué hacemos? Permítame, senador. Hablaría la senadora Lorena Cuéllar, que es la tercera en la lista, y viniendo el senador Ríos Peter le daremos el uso de la palabra. ¿Para qué objeto, senador Bartlett? Quiero mandarle a mi compañero Chon. Con mucho gusto, ahorita le mando. Le voy a mandar el recurso que está vivo para que tenga su archivo completo. Gracias, senador. Ahorita se lo hacemos llegar. Senadora Lorena Cuéllar, por favor, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la propuesta de dictamen que estamos discutiendo no hace más que reafirmar lo que desde un principio, junto con mis compañeros del PRD, hemos denunciado en tribuna. Estamos ante una reforma entreguista y ajena al interés nacional. Y para demostrarlo, quiero referirme al tema específico de los llamados gasolinazos, que se nos han venido imponiendo mes con mes y que afecta no solamente a quienes tienen un vehículo, sino a todos los mexicanos. En los hechos, se trata de una medida que afecta sustancialmente a nuestra clase trabajadora por el impacto que tiene el costo de la canasta básica. Bien sabemos que todos los días los ciudadanos deben pagar transporte y alimentación. Y por si no fuera suficiente, todos los días crece y se deja sentir el malestar social derivado del alza permanente en este combustible. Como ejemplo, tenemos los paros que distintos grupos de transportistas del norte de nuestro país han emplazado para los siguientes días. Es importante alertar a la población sobre todo esto,
ya que el dictamen que hoy se nos presenta no garantiza de ninguna manera la disminución en los precios de la electricidad y las gasolinas, como tanto lo ha difundido el gobierno federal, sino todo lo contrario. Pretende mantener el alza mensual hasta el 2019 y después dejar el precio al libre mercado, eliminando por completo los subsidios. Dicho de otra manera, el costo de la gasolina puede llegar a alcanzar niveles superiores a los 20 pesos por litro. ¿Qué pasó entonces con la promesa de Enrique Peña Nieto de que bajarían el precio de los combustibles? Reafirmamos entonces que se engaña a la gente para ganar el poder. Y si por si fuera poco, volviendo a la antigua usanza autoritaria, todos los días presenciamos un manejo por parte de las televisoras opuesto al interés nacional, porque son omisas en difundir lo que aquí se discute y que se empeñan en poner como el malo a quien denuncia la afrenta que se está consumando hacia el patrimonio de todos los mexicanos. Porque no se dice con sus letras que está en peligro nuestra seguridad energética nacional y nuestra soberanía sobre los recursos energéticos, con un engaño que se disfraza bajo la forma de contratos? ¿Por qué no se dice que con esta reforma el precio de las gasolinas quedará a expensas de las empresas transnacionales y que éstas han planteado nivelarlas al precio que se da en los Estados Unidos? Si comparamos este escenario, tenemos que el ingreso menor de un estadounidense, que es de aproximadamente $1,000 al mes, es decir, casi 14,000 pesos, con gasolina que oscila entre 12 y 14 pesos por litro, podemos afirmar entonces que cada tanque promedio de gasolina le cuesta unos 630 pesos en Estados Unidos, es decir, el 4.5% de su ingreso. En contraste con México, tenemos un ingreso menor promedio de 1,800 pesos, con gasolina 13 pesos, que necesitamos entonces el 32.5% del ingreso para poder llenar un tanque de gasolina. ¿Por qué entonces no da la cara el gobierno federal para decir que el gasto familiar será sustancialmente afectado? ¿Que tendremos incrementos en el transporte, en los alimentos y sobre todo en los servicios? ¿Por qué no dice realmente esa verdad? De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en los últimos 25 años, el poder adquisitivo del salario mínimo en nuestro país ha perdido el 76.3%. ¿Qué pasará entonces con las medidas que se pretenden llevar a cabo en materia de energéticos? Pudiera ponerme a enumerar una serie de inconsistencias técnicas, pero sí considero más importante dar la cara al pueblo y decirle las cosas como vienen y pretenden aprobarlas. Esta reforma es una completa embestida contra el pueblo de México y su economía. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez. Gracias, presidente. Voy a iniciar esta segunda ronda recordando lo que ayer ya mencionaba. Esta iniciativa de ley de hidrocarburos dice así que reglamenta la fracción séptima del artículo 27 constitucional y no menciona en absoluto la fracción cuarta de ese mismo artículo 27 constitucional. Les pregunto a las señoras y señores legisladores si después haremos otra ley reglamentaria de la fracción cuarta de ese artículo. No es una omisión, por supuesto, pero sí es una violación grave a la Constitución. Se los advertimos desde ahora. Bueno,
Voy a ocupar mi tiempo hablando de lo que se dice la ocupación superficial. La ocupación superficial por parte de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos es un tema verdaderamente revelador de un conflicto que carga de origen la reforma constitucional de diciembre y que evidentemente traslada con creces esta iniciativa. En esta